Buenas tardes, soy Cervantes Reyes Luz María y les voy a hablar sobre la pobreza. La siguiente, por favor. Bueno, primero debemos de definir lo que es la pobreza en sí, pero sin embargo no hay una definición única de pobreza universalmente aceptada, ya que su concepto depende de los valores de cada sociedad y se determina según la lógica de cada país. Bueno, tenemos que según el Coneval, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades. Las carencias sociales que les menciono son el rezago educativo y la limitancia en acceso a servicios de salud, en el acceso a la seguridad social, a la calidad y espacios en la vivienda, a los servicios básicos en la vivienda y a la alimentación. Eh, bueno, en cuanto al ingreso, es insuficiente no solo, bueno, para adquirir los servicios, los bienes y servicios, pero para satisfacer las necesidades alimentarias y no solo las alimentarias, como por ejemplo la vestimenta principalmente. Por otro lado, el Banco Mundial en 1990 la definió como la incapacidad para alcanzar un nivel de vida mínimo. Sin embargo, la definición más aceptada y utilizada actualmente es la siguiente. La pobreza es ay, perdón, es la carencia de recursos necesarios para satisfacer las necesidades de una persona o grupo de personas específicos que tampoco tienen la capacidad y oportunidad de producir dichos recursos. La siguiente, por favor. Espérame, no pasen la siguiente. Por favor, ¿qué es el Ceneval? Es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, me parece. ¿Y ese qué? Pues evalúa los programas y las políticas del gobierno en cuanto al desarrollo social del país en México. Entonces, el Ceneval es, No, me estás Coneval. comentando, perdón, Coneval, digo Ceneval, perdón, es el Consejo Nacional, ¿sí? De Evaluación de Política y de Desarrollo Social. ¿Y qué hace? Luzma. ¿Qué hace este consejo? Pues se encarga de evaluar si las políticas y que son implementadas por el gobierno funcionan o no. No, fíjate que él no es un evaluador. ¿Sí? Él no es un evaluador como tal, déjame decirte. Él nada más está midiendo, ¿sí? Cifras. Bueno, sí. Entonces se encarga de medir la pobreza. Justo él es el encargado de medir la pobreza en México y qué programas se están realizando para medir esta pobreza en México. Ese es el Coneval. Ajá. Entonces, es lo que tú nos estás comentando, ¿verdad? Al menos una carencia social. Entonces, ¿cuál serían? Yo te preguntaría entonces, ¿verdad? Las, las necesidades mínimas que se deben de cubrir. Recuérdanoslas, por favor. La alimentación, la Bien. vestimenta y el acceso a una vivienda. Ok, entonces casa, ¿verdad? Alimentación, ¿sí? Pero también estamos hablando de derecho a salud, ¿no? Ahí sí ya no hablamos nada, no comentamos nada, ¿verdad? Sí, dije del acceso a los servicios de salud. Ok, perfecto. Está muy bien. Adelante. La siguiente, por favor. Bueno, pues otro término que también debemos de tener en cuenta es
de la línea de pobreza, que se refiere eh, eh, a un número expresado en una magnitud monetaria por debajo de la cual una persona es considerada como pobre. Fue creada con su principal motivo de medir la pobreza, y el Banco Mundial la estableció como un nivel basado en el consumo y que consiste en dos elementos, perdón. El primero es que el gasto necesario para acceder a un estándar mínimo de nutrición y otras necesidades básicas, mientras que el segundo se refiere a que es una cantidad que varía de un país a otro, pues las necesidades no son iguales en todos los países. Eh, en México, el Coneval nos dice que existen dos líneas de pobreza. Eh, la primera, que es la línea de pobreza por ingresos y que equivale al valor total de la canasta alimentaria y no alimentaria. Eh, Esto incluye pues todo lo que ya vimos de salud, vivienda y vestimenta principalmente. Y pues equivale para persona al mes. Mientras que también nos pone que la línea de pobreza extrema por ingresos, en la que únicamente toma en cuenta el valor monetario de una canasta alimentaria básica, sin tomar en cuenta otras necesidades. Y esta ronda alrededor de 1,780 pesos en zonas urbanas y 1,284 pesos en zonas rurales. ¿De cuánto en zona urbana? 1,780 pesos. Ok. Yo encontré de 1,828. Bueno, este me apareció en una página del Coneval en agosto del 2021, me parece. Perfecto. Entonces ya bajó. Ok, ya lo creo. Luego. La siguiente, por favor. Bueno, entre 2018 y 2020, según el Coneval, el porcentaje de personas en situaciones de pobreza en México creció, llegando al 44% de la población mexicana. Es decir, se traduce que alrededor del 55.7, que 55.7 millones de personas de las 126 millones que habitan en México se encuentran en una situación de pobreza. Y de igual forma se incrementó el porcentaje de población en pobreza extrema, pasando del 7% en el 2018 al 8.5% en el 2020. Y este equivale a alrededor de 10.8 millones de personas. En cuanto a las carencias sociales, también aumentaron, y es principalmente en la de la carencia de acceso a los servicios de salud, y pasó del 16.2% al 28.2%. Es decir, aumentó un 12 puntos porcentuales. Y de igual forma, en cuanto a las carencias, aumentaron la del acceso a la alimentación nutritiva y de calidad junto con el rezago educativo. Todas estas, estas cifras que les mencioné se vieron afectadas principalmente por la actual pandemia que estamos presenciando, que por COVID-19, en la que hemos visto que han perdido empleos y que ha afectado a la economía de múltiples familias, principalmente del sector informal. Y bueno, este problema de pobreza desencadena a otros problemas, por ejemplo, la desnutrición, como ya hemos visto, porque les limita los ingresos para satisfacer esta necesidad, pero también genera, por ejemplo, el hacinamiento, que es de lo que les voy a hablar a continuación. La siguiente, por favor. Bueno, pues según el Coneval, otra vez, el hacinamiento es una condición que se presenta cuando hay 2.5 habitantes por dormitorio
Y bueno, esta es más específica en cuanto a cifras o el número de personas por dormitorio, pero pues la OMS también nos da una definición más general, diciendo que es la condición donde el número de ocupantes excede la capacidad de espacio de vivienda. Y nos da y aparte de esta definición, nos da un indicador que dice que pues se refiere a, bueno, que ya se considera como hacinamiento cuando hay 3 personas o más viviendo en una misma habitación. En el 2017 se registró en México la existencia de 31.1 millones de hogares, en donde habitan 123.6 millones de personas, en lo que nos da el resultado de que en promedio tenemos, bueno, hay 3.6 habitantes por hogar. Y pues tomando en cuenta los indicadores que ya mencioné, pues en ambos se sobrepasa el número de personas. La siguiente, por favor. El hacinamiento, bueno, la OMS ha revelado que hay una gran relación entre el hacinamiento y la salud. Por una parte, propicia la, la contaminaciones, bueno, las enfermedades del sistema respiratorio y a su vez la propagación, ya que como están en un lugar en donde no pueden tener como la sana distancia que ahora le llamamos, entonces es más fácil que se contagien uno y otro. También se propicia las infecciones gastrointestinales, y esto principalmente a que, pues como ya dijimos, el hacinamiento viene de un problema de pobreza, lo que también causa, bueno, se puede presenciar la ausencia de servicios básicos como agua potable o drenaje, y pues propicia estas enfermedades gastrointestinales. Y también se ve afectada la salud mental. Bueno, las personas que viven en hacinamiento pueden presentar estrés, ansiedad y malos hábitos, bueno, no malos hábitos, sino pues problemas con el sueño. La siguiente, por favor. Aquí les muestro una tabla donde se ve el porcentaje de integrantes del hogar que viven en condiciones de hacinamiento por entidades federativas. Y bueno, son resultados del 2017. Podemos ver en el primer cuadrito, creo que no se ve en mi cursor, pero en el que dice EUM, que es bueno, se refiere a México en general, que 9.4% vive en hacinamiento, es decir, 1 de cada 10, bueno, se presenta en 1 de cada 10 casas el hacinamiento. De igual forma podemos ver una relación entre la pobreza y el hacinamiento, porque, por ejemplo, en 2017 se registraron los 3 estados más pobres en México y fueron Chiapas con el 76.2% de pobreza, Oaxaca con el 66.8% y Guerrero con el 65.2%. Y los podemos encontrar aquí abajo, que son los estados con mayor grado de hacinamiento, mientras que por el contrario tenemos que Nuevo León, encontramos la primera del otro lado, tiene un nivel muy bajo, y también en ese año se registró como el estado con menor proporción de pobreza en la población, con el 20.4%. La siguiente. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la población vulnerable en la tuberculosis. Siguiente, por favor.
Bueno, para empezar, me gustaría que, bueno, tengamos claro que es la población vulnerable, ¿no? En general. No sé si alguien quisiera decirme de una forma muy general qué es una población. Quien quiera. Es la cantidad de personas que viven como en un territorio determinado. Ujú. ¿Alguien más? Un grupo de individuos que tienen características similares. Ah, exacto. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ¿le puedes dar clic, Ángel, por favor? Bueno, pues sí, es como lo que ustedes dijeron, es un conjunto de habitantes de un lugar, ¿no? Que habitan en un lugar. Ahora, ¿alguien me podría decir qué es vulnerable? ¿O qué entienden por vulnerable? ¿Propenso a sufrir algo? Ajá, sí, puede ser. ¿Alguien más? Como estar expuesto, ¿no? Ujú. También podría ser También. como una señal de como de fragilidad o una persona susceptible a sufrir alguna amenaza o Exacto. posibilidad de daño. Ajá, dijiste una palabra muy, muy cierta, susceptible, ¿no? ¿Le puedes dar clic, Ángel? Por favor. Es aquello o aquel que pues sí es susceptible de sufrir algún tipo de disminución o daño, ya sea moral o físico. Ujú. Entonces, bueno, ya diciendo estos dos términos, podemos decir que la población vulnerable, ¿le puedes dar clic, por favor? Es el conjunto de habitantes o de personas que se encuentran en una situación de riesgo o desventaja. Bueno, en general, pues aquí podemos encontrar a diversos grupos de nuestra población, ¿no? Ya sea por edad, sexo, origen étnico, y pues son estas personas que pues están en condición de riesgo y que les impide a veces incorporarse a tener un buen desarrollo o a tener condiciones de bienestar. Ujú. Siguiente, por favor. Bueno, ahora que ya podemos definir qué es una población vulnerable, hablemos de la población vulnerable en la tuberculosis. Creo que la población más vulnerable que se nos ha estado mencionando mucho son las personas pobres, ¿no? Igual mi compañera ya les habló un poco de esto, y vamos a saber que la extrema pobreza va a ser como el principal aliado de la tuberculosis, porque esta va a estar en gran parte del mundo, ¿no? La pobreza va a afectar a países pobres, a países ricos también, porque pues los países ricos también van a tener sus sectores marginados, ¿no? Entonces, el ingreso económico es un elemento vital para su uso, para su distribución, ¿no? Entonces, las personas con un suficiente salario, pues sabemos que van a disponer de recursos para alimentarse, para vestirse adecuadamente, para mejorar su vivienda y pues hasta para, bueno, darle educación a sus hijos, ¿no? Ahora, si hay una carencia extrema de entrada financiera, pues esto nos va a conducir a pobreza. En estudios dicen que, bueno, que el hecho de que una persona tenga tuberculosis, pues va a estar asociado mucho a este bajo estado socioeconómico. ¿Por qué? Porque como, bueno, ya lo mencionó mi compañera, va a condicionarnos un hacinamiento y pues un mal nivel de vida, ¿no? Y de esto pues nos va a contribuir a transmitir la infección, ¿no? La tuberculosis. Muy importante aquí, si no hay ingreso económico, pues va a haber una mala condición de vivienda, ¿no? Ahora, este hogar va a ser inadecuado, entonces este va a ser un factor de riesgo porque van a haber personas hacinadas, ¿no? Que vivan aquí. Entonces, pues las características de un domicilio, el número de personas que vivan en él, pues influye mucho pues, en cómo se va a exponer la tuberculosis. Porque imagínense, si hay una persona en esta vivienda hacinada con tuberculosis, pues va a haber más aumento, más riesgo de que pues, se propague, ¿no? La tuberculosis aquí. Entonces, esta es una, ¿no? El hacinamiento,
Y la desnutrición es otro muy importante porque pues prácticamente nuestro cuerpo, cualquier órgano de nuestro cuerpo pues puede sufrir alteraciones, ya sea morfológicas o funcionales, porque tenemos una malnutrición. Y en el caso, en el caso de nuestro sistema respiratorio, pues puede haber que nuestros pulmones pues pierdan masa o no funcionen de una buena manera, ¿no? Por esta malnutrición. Entonces, tener desnutrición nos reduce como esta resistencia a la enfermedad. Entonces, esta desnutrición normalmente sí va ligada mucho pues a estas comunidades pobres, ya sean adultos y niños. Entonces, sabemos que una nutrición apropiada va a ser muy indispensable para tener un buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Entonces, si hay desnutrición, pues hay inmunodeficiencia y pues esto va a afectar mucho a poblaciones con suministros alimentarios pues limitados, ¿no? No hay dinero, pues no hay que comer. Igual uno muy importante va a ser la insalubridad. Entonces, pues si no hay dinero para comer, no va a haber dinero para la higiene personal o para la higiene del hogar. Y pues igual la dificultad de acceso. Si eres pobre, pues no tienes dinero para comer, imagínate para ir al doctor. Y más si no cuentas con un seguro médico. Y igual, si no hay educación, no estás informado. Entonces, esto afecta mucho y todos estos están condicionados pues a la pobreza y pues están condicionados a estas personas pobres. Sí, siguiente, por favor. Bueno, la pobreza va a... A ver, Quetzali, dame chance. Regresen la diapositiva, por favor. Lo que comenta su compañera, bueno, una aclaración, no va en ese orden, en el sentido de las flechitas. Todo se interconecta en un momento dado, pero no es en ese orden, sí lo quería aclarar. Segunda, cierto, menciona ella que ¿quién sería las poblaciones más vulnerables para desarrollar tuberculosis? Nosotros, ustedes ya como tema lo revisaron y vieron que en la tuberculosis, que es primaria activa, se vuelve activa, muchachos, recuérdenlo bien porque esto es importante, debido a que cómo se encuentra el estado inmunológico. Debilitado. Debilitado, ¿verdad? Bajo. Entonces, ¿por qué está bajo? Porque estas son células, ¿sí? Y estas células se forman a través de la nutrición o de lo que comemos, ¿sí? O puede ser porque las desgastamos demasiado. Ustedes ya vieron el tema estrés, entonces ven que en el estrés crónico, ¿verdad? También hay una desgaste inmunológico. Entonces, por un lado, en la población vulnerable a tuberculosis, vemos que las condiciones de que se cubran sus necesidades básicas, como es techo, como es alimentación, ¿sí? Como es una casa, y no son cumplidas. Ahora bien, estas personas pobres, en pobreza o pobreza extrema, ¿sí? Evidentemente reciben un salario muy, muy bajo, ¿sí? O perciben económicamente una cantidad muy pobre con la que no les alcanza a cubrir sus necesidades de comida necesarios para tener una buena alimentación. Y entonces, al no tener una buena alimentación y tener una desnutrición, estamos cayendo en el riesgo, ¿verdad?, físico de que nuestro estado inmunológico sea bajo. Y luego entonces, ¿sí? Esta persona puede tener tuberculosis, pero ya no conforme con esto, ¿sí? Estamos viendo que es una persona que vive en un espacio pequeño, en convivencia, en el mismo cuarto, duermen 2, 3, 4, 5, hasta 10 personas, pues estamos hablando de hacinamiento. Entonces, el contagio
es altísimo, ¿verdad? Aunado a esto, a que como lo ven en la fotografía, sí, estas casitas de cartón, ¿verdad? Donde no hay un sanitario, es una letrina, donde yo estoy viendo en la fotografía inferior que no hay servicios de luz, aun cuando veo un cablecito por ahí, pero no considero que haya luz, ¿sí? O que haya servicios de agua potable, ¿verdad? O que el piso sea un piso de mosaico, sino que parece que es de tierra. Entonces, como ustedes están viendo, las condiciones de salud en este pequeño cuartito, pues son muy malas, pero no es por gusto, sino es porque las condiciones de vivienda que tienen malas no son porque no quieran, sino porque no les alcanza, ¿sí? Y por lo tanto, pues tienen que estar en ese pequeño espacio, ¿verdad? Y evidentemente ellos para acceder a los centros de salud pues tienen que caminar o tienen que tomar un camión que les queda retirado de ese lugar. Entonces, todo contribuye para que sea una población con mayor riesgo o vulnerable, ¿verdad?, hacia estas enfermedades infecciosas. ¿Ok? Seguimos adelante. Gracias. Sí, va a comentar algo mi compañera, creo, Castillo. A ver, Castillo. Era una pregunta para lo del hacinamiento. Sí. ¿Es considerado hacinamiento aunque no haya ausencia como de los servicios básicos? A ver, ¿cómo no entendí? Perdón. Por ejemplo, es que tengo unos vecinos que viven como demasiados en una casa, pero no es como que vivan en pobreza, o sea, solo son demasiados, o sea, no, pues no les falta nada. No, pero hacinamiento es el número de personas en una habitación. Aun cuando tuvieran piso de cemento, aun cuando tuvieran, fuera una casa de concreto, se considera hacinamiento por el número de personas que duermen en una habitación. Sí, que hablábamos que era de 4 a 5. Veíamos aquí, nos lo comentaba tu compañera, de 3.6. ¿Sí? Eso es a lo que se le llama hacinamiento. Sí, gracias. Sí. Bueno, Seguimos, por favor. sí. Bueno, el siguiente punto muy importante que igual es desencadenado, diría yo, de la pobreza, va a ser la migración. Bueno, este es un fenómeno pues que pues, se ha extendido en muchas partes del mundo, ¿no? Y pues está derivado a la desigualdad económica. Estos movimientos migratorios masivos, pues desde países donde hay una alta prevalencia de tuberculosis, y esto está condicionado, vaya, por la pobreza, ¿no? También por políticas eficaces del control de la enfermedad. Ahora, los inmigrantes que reproducen en un país del destino, donde pues la situación endémica de este país es de procedencia, ¿entienden? O sea, tal vez vienen de un país donde hay tuberculosis y entonces van a otro país y propagan esta tuberculosis, ¿no? Entonces, yo leí en un artículo que dice que la tuberculosis surgió como epidemia cuando unos campesinos, un grupo de campesinos, emigraron hacia ciudades y esto fue durante la Revolución Industrial y entonces, y esto lo hicieron pues para buscar mejores medios de vida, ¿no? Entonces, aunque el tiempo ha pasado en los países pues más pobres, pues todavía persiste esto, ¿no? De las migraciones y pues siguen huyendo de la pobreza, ¿no? Entonces, pues esto pues va aumentando el número de indigentes alrededor de ciudades y pues este es un desarrollo de la enfermedad grandísimo, ¿no? Porque pues la tuberculosis se sigue propagando. Bueno, esto es respecto a la migración y otro factor muy importante son las personas en la calle, que viven en la calle, porque bueno, sabemos que los habitantes de la calle pues son personas que pues desenvuelven su vida ahí.
estos individuos pues normalmente pues ya resuelven ahí sus necesidades vitales, ¿no? Comen cosas que encuentran, pues ya tienen hasta amigos ahí, pues tienen ahí su estilo de vida, ya es un estilo de vida que ellos construyen. Y pues normalmente pues esto está vinculado pues otra vez, ¿no? A la pobreza y a más factores como el consumo de alcohol, de drogas, no sé, hasta de migración, ¿no? Y todo esto del desplazamiento. Entonces, bueno, en la imagen lo podemos ver, son personas que viven en las peores condiciones, no tienen alimento, no tienen buena salud, no tienen higiene, no tienen hogar. Entonces, eh, según me parece que fue, sí, lo leí de la OMS, que las personas en situación en calle, un 7% presenta tuberculosis. Entonces es una cifra muy superior pues a medida nacional, porque pues de cada 2.8 casos por cada 10.000 habitantes. Entonces, pues esto presenta una enorme dificultad porque estas personas no pueden acceder al sistema de salud, ¿no? Entonces, estas personas, y aunque lo accedieran, normalmente estas personas no van a perdurar en el tratamiento, entonces no se van a curar y entonces van a desarrollar resistencia al medicamento. Entonces, pues estos factores son muy importantes y por algo pues son vulnerables, ¿no? Y bueno, pues sí, ¿no? Mencionar de nuevo que pues sí no tienen una buena alimentación, una dieta inadecuada y pues esto hace que sean más vulnerables, no tienen un buen sistema inmunológico, entonces pues esto los hace más vulnerables pues a adquirir diversas enfermedades, infecciones, Y, entre y lo otros. dices, y lo dices bien, Quetzali. En este tipo de personas, tanto las que viven en la calle como los migrantes que tenemos en nuestro país, por ejemplo, ¿sí? Donde evidentemente no hay un control, ¿estamos de acuerdo? Donde evidentemente no hay una cobertura de sus necesidades básicas, ajá, pues estas personas primero van a comer lo que pueden, donde pueden y cuando pueden, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de nutrición tienen? Otra, tanto los migrantes como los indigentes viven en condiciones de hacinamiento, ¿sí? Y de promiscuidad. Entonces, también esto va a repercutir en no tan solo la presencia de tuberculosis, sino de cualquier otro tipo de infecciones. Entre ellas, hablamos de SIDA, ¿sí? VIH. Entonces, recuerden ustedes que se asocia muchísimo la tuberculosis con el VIH-Sida. Entonces, en estas poblaciones tenemos una alta incidencia de estos problemas no detectados, no diagnosticados, hasta que por algunas circunstancias acuden a un servicio de salud por ya la condición deplorable de su condición médica, y es cuando si se les realizan estudios, vamos a encontrar que eran portadores de SIDA y que actualmente el problema que tienen activo es la tuberculosis, ¿no? Entonces, esto se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? En una ciudad, en un país donde evidentemente comentábamos la pobreza, ¿sí? Es el principal, muchachos, el principal marcador, el que evalúa o mide la política social de un país, ¿sí? Y si llegan gentes de otros países, porque también el nivel de satisfacción social es muy bajo, pues esto viene a complicar las condiciones. Y evidentemente erradicar esta enfermedad se vuelve un reto político, ¿sí? Donde, por eso lo preguntaba a un principio, le preguntaba a Luzma, ¿sí? ¿Qué era el Coneval? Porque esta institución es la que se encarga de medir el grado de pobreza, por lo menos en nuestro país. ¿Ok? Seguimos, por favor. Siguiente, por favor, Ángel. Bueno, igual me incluí la población indígena, la llegué a encontrar varias veces y bueno, esta es una población vulnerable
porque normalmente también estas personas llegan a vivir hacinadas y pues normalmente no tienen acceso a servicios de salud. Em, pues, y también se liga mucho esto a el desconocimiento, pues, vaya, de los síntomas, de los factores de riesgo, tienen un bajo nivel de autocuidado. Y pues imagínense todo esto sumado a la dificultad de poder acceder a los servicios de salud, ¿no? Porque igual esas personas normalmente viven muy lejos, pues, de las ciudades, ¿no? Vamos a decirlo así. Viven en lugares rurales. Entonces, esta población va a estar también ligada a índices de pobreza, desempleo, también el analfabetismo, y pues igual va a estar ligada a la migración y pues no sé, que no tengan esas necesidades básicas como la luz, el drenaje, ¿no? Entonces, pues esta es una población también vulnerable, ¿no? Porque por lo mismo va a estar ligada a la pobreza. Siguiente, por favor. Ahora, las personas con afecciones que debilitan el sistema inmunitario. Bueno, aquí creo que la más importante va a ser las personas que van a estar infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus, pues, hace que, bueno, la respuesta deficiente, ¿no?, de nuestro sistema inmune ante la tuberculosis, pues va a hacer que un paciente pues tenga esta mayor probabilidad de vulnerabilidad ante la tuberculosis. Entonces, la infección del VIH es pues uno de los factores más importantes para adquirir tuberculosis. De acuerdo a la OMS, hubo 1.4 millones de casos nuevos de tuberculosis alrededor del mundo, entre ellos infectados de VIH. Y esto produjo acerca de 456,000 muertes. Y pues vamos a ver también que la forma más frecuente de tuberculosis bueno, en estos pacientes va a ser la pulmonar. Entonces, pues sabemos que estas personas infectadas por VIH, pues básicamente es porque pues, su sistema inmune está debilitado, ¿ok? Otra muy importante va a ser la diabetes mellitus. Sabemos que las personas que tienen diabetes mellitus, pues están reconocidos por el establecimiento de un estado inflamatorio crónico. Entonces, presentan mayor susceptibilidad a infecciones como por agentes como pues, el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, la incidencia de tuberculosis pues ha sido reportada mayor en pacientes diabéticos más que en los que no son diabéticos. Entonces se considera que las personas con diabetes tienen de 3 a 7 veces mayor riesgo de desarrollar tuberculosis activa que los que no son diabéticos. Y otra también muy importante son las personas que, bueno, que abusan de sustancias nocivas. Por decir, ¿por qué va a suceder esto? Porque normalmente estas personas van a tener dificultades para lograr el tratamiento. No tienen esa adhesión a su tratamiento por diversos pues, factores, ¿no? Por decir, el alcoholismo, el tabaquismo, la adicción a drogas. Entonces, pues iba a haber una relación muy directa con la tuberculosis, porque, bueno, a veces sabemos que cuando una persona es muy adicta, estas drogas pueden producir problemas respiratorios, ¿no? Como es el tabaquismo. Entonces, pues va a producirle problemas respiratorios y pues enfermedades pulmonares. Entonces van a tener este sistema inmunitario pues respiratorio debilitado. Siguiente, por favor. Y bueno, igual la hemos estado viendo mucho, que es la edad, ¿no? Que las personas entre de 18 y 50 años de edad, pues son la población con más riesgo de presentar tuberculosis, pero bueno, sabemos que pues no quedan descartados pues gente más grande, los adultos mayores, ni los niños ni niñas.
Y pues sabemos que la tuberculosis pues va a afectar principalmente a los adultos en sus años pues más productivos. Pero bueno, todos los grupos de edad pues vamos a estar en riesgo. Y pues respecto al sexo, pues se ha notificado que los casos de tuberculosis se presentan con mayor patrón en el género masculino. Leí un poco por qué, ¿no? Un poquito sobre esto, pero dicen que según los hombres, se piensa que ellos se enferman de tuberculosis física porque realizan actividades que necesitan más fuerza física. Entonces, tal vez, bueno, este sea un factor por el cual los hombres, pues, suelen presentar más tuberculosis que las mujeres. Siguiente, por favor. Otro muy importante va a ser las personas privadas en la libertad. Bueno, estas son los reclusos. Sabemos que, bueno, la tuberculosis puede llegar a ser 100 veces más prevalente dentro de una cárcel que pues afuera, ¿no? Porque, bueno, como ya se ha mencionado, pues el hacinamiento de reclusos, bueno, va a haber un hacinamiento entre ellos. No va a haber ventilación, pues se van a desconocer medidas preventivas, no van a tener esa supervisión y cumplimiento de su tratamiento, no tienen una atención médica buena, va a ser muy deficiente. Entonces, pues esto va a impedir que se puedan curar, ¿no? Y pues esto va a contribuir a que se vuelvan resistentes al tratamiento. Entonces, pues esto se va a empezar a propagar. Entonces, por eso, pues se estima que estas personas pues son un grupo vulnerable, ¿no? Eh, por este hacinamiento en el que van a vivir. Y, eh, y bueno, en respecto a la tasa, bueno, en tasas elevadas de tuberculosis, la concentración de factores de riesgo entre reclusos, normalmente también porque esas personas a veces pues también usan drogas intravenosas, ¿no? Entonces pues incluyen muchos factores aquí entre los reclusos. Y bueno, igual porque duermen en muchas personas en un solo cuarto, ¿no? Muchos reclusos en una sola habitación. Otra muy importante, pues van a ser las personas que trabajan o residen con personas que tienen alto riesgo de contraer tuberculosis. Y pues aquí estamos hablando de pues establecimientos o hospitales, albergues para desamparados, centros de, bueno, cárceles, asilos de ancianos y residencias para personas con VIH. Entonces, pues sabemos que los doctores, enfermeras, hasta las personas que limpian, pues van a ser, van a ser una población vulnerable. Siguiente, por favor. Y bueno, por último, vamos a tener a las personas farmacodependientes. Y pues bueno, esas personas y los usuarios de drogas inyectables. Estas personas se asocian mucho porque no completan su tratamiento. Entonces es pues una principal causa, ¿no? de tuberculosis, porque estas personas van a presentar este abuso de alcohol, de sustancias, de drogas. Entonces, pues presentan este mayor riesgo también de infectarse, ¿no? Y pues esta prevalencia de la tuberculosis latente. Y pues igual un usuario de drogas inyectables, ¿no? Pues comparten jeringas, tienen muchísima más prevalencia, más frecuencia de la enfermedad. Porque pues aparte existe mayor riesgo, pues repito, de que abandonen su tratamiento, entonces pues, se vuelvan fármacos resistentes. Y bueno, pues en conclusión podría decir que pues que la tuberculosis se debería de abordar primero, bueno, en estos grupos vulnerables, porque pues si no, no se va a poder como erradicar. Eh, va a existir este mayor riesgo de que pues la enfermedad se propague a una población más amplia y pues que existan más fármacos resistentes. Entonces lo que va a hacer que exista más casos graves y pues esto va a ser un elevado costeo para los sistemas sanitarios, ¿no?
Entonces es fundamental que nos aseguremos de todos los casos de los grupos vulnerables, que se diagnostiquen y pues que su tratamiento se finalice. Porque pues esta tuberculosis pues va a seguir afectando a estos grupos vulnerables que pues no reconocen síntomas, tienen un mal acceso a servicios sanitarios y pues van a enfrentar pues estas dificultades para seguir el tratamiento. Entonces pues las autoridades de nuestra salud pública pues tienen que saber que estas personas pues normalmente aunque tengan síntomas no acuden al médico necesariamente o no siguen el tratamiento aunque se diagnostiquen. Entonces pues hacen falta pues, más medidas específicas para hacer frente a pues a estos retos con las personas de la población vulnerable de tuberculosis. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muy bien, Quetzali. La siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre los estilos de vida que van a estar presentes en la tuberculosis. Ya lo han venido mencionando mis compañeras, pero quiero que me digan cuáles son los factores de riesgo que nos van a hacer más susceptibles a contraer tuberculosis. Está muy fácil. La pobreza. Pobreza, ¿Qué más? hacinamiento, Hacinamiento. mala María. higiene, ¿Qué más? La desnutrición. Ujú. Mario tiene la... Ay, no, ya la bajó. Enfermedades inmunosupresoras. Así es. Bueno, pues esto va a hacer que seamos, Sube como ya tantito les tu dije, pantalla, ok. que estos factores pues van a estar incluidos en un estilo de vida. Y pues como ya lo han venido diciendo mis compañeros, la pobreza va a ser el principal factor desencadenante de esta enfermedad. Y cuando me refiero a la pobreza es que se van a desglosar varios factores, los principales, la mayoría. Y pues este primer estilo que les voy a hablar va a estar ligado a la pobreza. Y principalmente se va a dar en indigentes, como ya lo dijo mi compañero, en personas que están en cuestión de marginación y también pues en la pobreza se puede desarrollar en personas que tienen VIH, condiciones y por ende van a tener condiciones de desnutrición porque va a haber falta de recursos y como ya lo habían mencionado se va a dar el hacinamiento en la mayoría de los casos. En una persona que se encuentra en situaciones de pobreza va a tener muchas consecuencias. Por ejemplo, problemas generales de acceso a servicios del sector salud, va a tener por ende desnutrición, hacinamiento, faltas de recursos para satisfacer sus necesidades y falta de información, porque pues la mayoría de las personas pobres al no tener los recursos pues no se va a atender cuando se esté enfermo. Y como aquí les pongo, los pacientes ni siquiera van a saber reconocer los síntomas de esta enfermedad. Y pues también se van a desglosar varios factores que ellos, principalmente la pobreza, las personas que están en pobreza, pues solos van a buscar la manera de solucionar sus problemas, como es el caso de la tuberculosis. La mayoría no va a tener educación y no va a saber cómo actuar ante esta enfermedad y va a pensar que pues es una gripe normal o una enfermedad normal porque no va a reconocer esos síntomas. Y también se va a dar pues la falta de confianza en el sector salud y todos esos problemas. La siguiente, por favor. Y bueno, como ya les había dicho, la pobreza va a traer desnutrición, hacinamiento y todos estos problemas que se pueden presentar. La siguiente, por favor. Bueno, y otro estilo de vida del que les voy a hablar, que se da principalmente en los jóvenes, habíamos quedado que un factor de riesgo es la desnutrición. Entonces, en los jóvenes se pueden dar trastornos alimenticios como es la anorexia y la bulimia, lo que van a traer por consecuencia la desnutrición y van a ser más vulnerables a poder contraer tuberculosis. Ya que, bueno, en México se registran cada año 20,000 casos nuevos de anorexia y bulimia en jóvenes. De estos, el 10% con anorexia y el
el 17% con bulimia fallecen porque también contraen estas enfermedades como es la tuberculosis. Otro factor, bueno, se hizo una encuesta nacional de salud y cada año hay aproximadamente 20,000 nuevos casos de bulimia y anorexia, los que van a traer consigo la desnutrición. Y otro factor importante que mencionaron es el alcoholismo y las adicciones, que también van a prevalecer principalmente en jóvenes, ya que en una encuesta nacional de salud y nutrición que se hizo entre 2018, 2019 y parte del 2020, el consumo en el último mes de bebidas alcohólicas entre los adolescentes de 10 a 19 años fue de un 29.8 en hombres adolescentes y un 22.5 en las mujeres adolescentes. Y bueno, pues estos son los factores que se van a dar en un estilo de vida principalmente en los adolescentes, que como ya les había dicho, van a ser más vulnerables a poder tener tuberculosis. La siguiente, por favor. Y bueno, otro factor que no me mencionaron fue la edad, ya que entre los niños y los adultos mayores van a ser más, van a estar en riesgo de poder tener tuberculosis. ¿Saben por qué? Por su sistema inmunológico. Exacto. Sí. Exacto. En los adultos mayores van a estar más vulnerables a padecer tuberculosis, ya que pues en todo el trayecto de su vida perdieron gran parte de capacidad en las células de defensa y pues no pueden defenderse fácilmente de la tuberculosis. Y pues también se pueden dar factores ligados a ellos, como pueden ser la pobreza, la falta de recursos, y pues la mayoría de los adultos mayores están en abandono, lo que puede traer desnutrición, y también pueden tener enfermedades relacionadas, vinculadas a la tuberculosis, como la diabetes. La siguiente, por favor. Bueno, y el sedentarismo también influye en esta enfermedad. Entendemos por sedentarismo a la carencia de actividad física como el deporte, por lo que en general pone al organismo humano en situación vulnerable ante enfermedades, especialmente cardíacas. Pero también es más fácil desarrollar tuberculosis en personas que presentan enfermedades relacionadas, como ya les había dicho, y también en personas que no comen, que no tienen una dieta equilibrada a base de proteínas, carbohidratos y grasas, pero de acuerdo a los niveles establecidos. Las personas que se encuentran en sedentarismo pues también van a estar vinculadas al alcoholismo, a la mala alimentación, y esto también los puede poner en riesgo de contraer tuberculosis. La siguiente, por favor. Bueno, y pues también un estilo de vida que nos va a poner en riesgo va a ser el estilo de vida que ya tienen las personas al tener enfermedades ligadas a la tuberculosis. Como en este caso, tenemos al VIH, a la diabetes mellitus tipo 2, al linfoma, a la leucemia, al linfoma de Hodgkin y a la leucemia, que estos van a ser las enfermedades que van a estar ligadas principalmente en la tuberculosis. La siguiente, por favor. Y bueno, para prevenir la tuberculosis necesitamos llevar un estilo de vida saludable. La siguiente, por favor. Y pues evitar el sedentarismo, principalmente nosotros, llevar una buena alimentación, dormir bien, reducir el estrés, evitar automedicarnos e informarnos, acudir a los servicios de salud, hacer actividad física. Y la siguiente, por favor. Y bueno, ahorita también en estos tiempos de pandemia, llevar un estilo de vida saludable no solamente nos va a defender, bueno, nos va a hacer que prevengamos más la tuberculosis, sino otras enfermedades como es ahorita el coronavirus. Entonces, pues también parte de nuestro estilo de vida saludable es vacunarse, usar cubrebocas y informarnos. Eso va a ser lo principal también que va a vincular un estilo de vida saludable. La siguiente, por favor.
Y bueno, ya por último, les puse aquí una tablita de los hábitos saludables que pues va a hacer que prevengamos cualquier enfermedad y aquí se las puse. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias. Muy bien, Fátima. Seguimos, por favor. Sí, sigo yo. Bueno, otro punto muy importante sobre la tuberculosis van a ser las emociones que van a ser o que van a prevalecer durante el tratamiento, durante que tengamos o que las personas tengan o contraigan la enfermedad. Bueno, para empezar, ¿qué son las emociones? Las emociones, como lo ven, son reacciones psicofisiológicas. ¿A qué nos referimos con psicofisiológicas, perdón? Bueno, pues se encarga de explicar la conducta humana a partir de la relación entre los estímulos ambientales y las respuestas emocionales y fisiológicas. Por lo tanto, se van a evaluar diferentes ritmos, como son, por ejemplo, la temperatura periférica, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la sudoración, la respiración, entre otros, ¿no? Esto va a hacer que presenten modos de adaptación del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o un recuerdo importante. Aquí les puse, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Hay muchos, ¿no? Por ejemplo, está el temor, furia, la alegría, desagrado, tristeza, entre otros, ¿verdad? Ahora vamos a pasar en qué es un estado de ánimo, ¿ok? Los estados de ánimo técnicamente son sentimientos sostenidos y persistentes, experimentados y expresados de forma subjetiva y observada por los otros. Como tal, los estados de ánimo son afectados típicamente menos intensos, menos perturbadores y de duración más prolongada que las emociones. Un estado de ánimo puede durar horas, días y hasta semanas. Los estados de ánimo pues tienden a ser estados afectivos crónicos y persistentes. Y los arranques emocionales son agudos y perturbadores también. Aquí les pongo 4 ejemplos de estados de ánimo. Por ejemplo, la depresión va a ser permanencia ¿de qué? Pues de la tristeza, ¿no? La ansiedad va a ser permanencia del miedo, ¿no? El tener miedo. La euforia va a ser una permanencia de la alegría. Y la agresividad va a ser una permanencia de la ira. Ahora, ¿ustedes qué creen o qué estado de ánimo creen que tengan las personas con tuberculosis? Porque supongamos, de estos 4 que les acabo de poner. Depresión. Depresión y ansiedad. Ansiedad. Y depresión y ansiedad. Exactamente, sí, la depresión, la ansiedad, también la agresividad, por ejemplo, y no nada más en la tuberculosis. Por lo regular, las personas que estamos enfermos, y todos, porque todos nos hemos enfermado una vez, somos a veces agresivos. ¿Por qué? A veces llegamos a ser de que, pues estás mal, obviamente todos lo entendemos, ¿no? Puedes tener temperatura alta o tos, y cuando llega a hablar muchas personas, o llega a pasar algo que a ti te disguste, cuando estás enfermo, tu cuerpo lo va a tomar como si en verdad te lo dijeran en serio, como si fuera algo contra ti. Tú te vas a enojar y te vas a decir, quítate o déjame. No, son las mayores respuestas. Incluso en los hospitales, cuando llegan las personas enfermas, son de que, por ejemplo, llegan los doctores y le voy a colocar esto y quítate o no me hagas esto, ¿no? Es normal, no hay que entender eso, hay que tener también nosotros entender que el paciente está enfermo, no va a llegar al hospital porque me siento muy bien, doctor, nada más vine a decirle que me siento bien. No, va a llegar obviamente pues porque está enfermo. Entonces hay que nosotros tratar, tener esa madurez psicológica también tanto nosotros y tener, pues, no ser arrogantes, como lo hemos estado practicando creo que en esta clase muy bien, tratar de ser más empáticos con nuestras personas. Ahora, emoción que prevalecen en la tuberculosis. Ah, perdón, se me olvidó prender mi cámara, perdón. Emoción que prevalece en la tuberculosis. Para empezar, las emociones que van a prevalecer, obviamente, van a ser emociones negativas. Son aquellas que van a producir un malestar psicológico o un desagrado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a la tristeza. Por supuesto que la tristeza va a ser una emoción que va a prevalecer en la tuberculosis, porque pues te vas a poner triste que estás enfermo, de que probablemente, pues, va a ser un cambio. Recuerden que cuando nosotros enfermamos, va a ser un cambio en probablemente nuestras rutinas diarias, tomar un medicamento, seguir un reglamento, entonces puede tener tristeza, ¿no? Por otro lado, vas a tener dolor. Ustedes me van a decir, el dolor, ¿por qué el dolor? Bueno, el dolor se divide en 2. Puede ser el dolor sensitivo, o sea, que nos hagan así y te duele, pero también está el dolor emocional, ¿no? Un dolor emocional
que nos puede atacar a muchas personas, y esto va a desencadenar como la depresión y la ansiedad. Vamos a tener igual el miedo al qué va a pasar en un futuro, porque recordemos que la tuberculosis está actualmente, si checan las estadísticas, entre el 6º y 7º lugar de enfermedades mortales, las causas de muertes, ¿no?, principales en el mundo. Un lugar arriba del VIH-Sida. Entonces, por supuesto que nos va a dar miedo. Vamos a tener también la vergüenza. ¿Por qué la vergüenza? Pues un ejemplo claro es, por ejemplo, como el COVID ahorita, ¿no? Antes, por ejemplo, nos daba pena, supongamos cuando íbamos en el metro, cuando caminábamos, ¿no? Va a sonar muy vulgar, pero cuando, por ejemplo, que tiramos una flatulencia, por ejemplo. Hoy en día nos da pena, nos da vergüenza estornudar, porque estornudamos y todos se te quedan viendo y dicen, tiene COVID y aléjate y todo esto, ¿no? En la tuberculosis, bueno, no va a ser algo parecido, va a ser algo parecido, no es algo como que se pueda ver a simple vista, pero obviamente que va a haber una vergüenza de decir, por ejemplo, cuando llegan tus familiares y, mi hijo se enfermó de tuberculosis, y inmediatamente la cara de tu tía o de quien esté, pues va a reaccionar como, caray, tiene aguas, ¿no? Entonces, pues obviamente que va a tener un sentido de vergüenza también. Otra emoción importante, como les había dicho, pues es la ira, ¿no? Como el enojo, decir, híjole, ¿por qué me salí, no sé, por qué fui a tal lugar? Supongamos que fui a una fiesta y varios de que en esa fiesta tenían tuberculosis. Y tu mamá te dijo, por alguna extraña razón, ya saben cómo son las mamás, no tienen ese sentido de que algo va a pasar. Y tú fuiste, supongamos. Y pues obviamente que te va a dar un enojo de por qué no le hice caso a mamá, o por qué fui. Y entonces son unas emociones de muchísimas, que son las principales que van a prevalecer en la tuberculosis. Ahora, como ustedes lo mencionaron, de los estados de ánimo que van a prevalecer durante la tuberculosis va a ser justamente la depresión y la ansiedad, obviamente. Para empezar, bueno, tenemos que la depresión, pues es una enfermedad que afecta al organismo, especialmente pues al cerebro, el ánimo y de manera de pensar. O sea, es una respuesta al estrés psicosocial con incapacidad del individuo para afrontarla. Y pues se considera que es un trastorno biológico. Por otro lado, vamos a tener la ansiedad, que es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación, una extrema inseguridad también, que va a ser una angustia acompañada de algunas enfermedades, en especial pues ciertas neurosis, ¿no? Una de las principales diferencias, por ejemplo, bueno, para empezar, las preguntas que se hace el enfermo que van relacionados a la depresión son, ¿por qué a mí? ¿Y si no hubiera? ¿O qué fue lo que hice? ¿No? Por otro lado, la ansiedad van a ser preguntas, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Ahora, una de las principales diferencias entre la depresión y la ansiedad, que es muy importante, se puede alcanzar a ver, por ejemplo, en las preguntas que les puse abajo de cada recuadro. El que está del lado, si ven mi mano, de este lado es la ansiedad, el que está de este lado es la depresión. ¿Qué creen que es esa diferencia? Porque la podemos notar entre las preguntas que están ahí. ¿Alguien? Bueno, se lo voy a poner más fácil. Luz María. Creo que podría ser que en la depresión es como lo que ya pasó. Bueno, se piensa en lo que ya pasó, mientras que en la ansiedad es lo que va a pasar. Sí, exactamente. Una de las principales diferencias entre la depresión y la ansiedad es que la depresión justamente van a ser preguntas hacia el pasado y la ansiedad va a ser hacia inseguridad en un futuro, ¿no? Exactamente qué es lo que va a pasar. Ahora, ¿cómo vamos a ayudar a las personas con tuberculosis? Ahorita lo va a explicar mi compañero José Antonio. Antes de terminar mi participación, justamente para englobar todo lo que ha dicho, por ejemplo, mis dos compañeras antes de mí y yo, que justamente son los temas de pobreza y hacinamiento, los estilos de vida y ahorita las emociones, se los voy a recopilar con un ejemplo personal. De hecho, se los quería comentar, bueno, como una participación a la profesora desde hace como 2 clases, pero por alguna cosa no lo podía decir, ¿no? Se me iba la onda, hasta ahorita que me acordé haciendo la presentación. Yo soy una persona que platica mucho, por ejemplo, con mi mamá, y el primer día, que ya llevamos casi como 2 semanas, el primer día que vimos lo de la tuberculosis, yo le platiqué justamente a mi mamá, ¿no? De que habíamos visto este tema de la tuberculosis y que era un tema muy importante. Mi mamá nada más me escuchó y me dijo, pues justamente tu abuelita falleció de tuberculosis. Yo no conocía a mi abuelita, no la conocí, mi abuelita falleció hace como 35, 36 años, falleció él en el 88, ¿no? Entonces, ahorita con este ejemplo que les voy a poner, voy a englobar todo lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Exactamente. Para empezar, si se dan cuenta, bueno,
mi abuelita falleció en 1988. Si nos ponemos a pensar, y de hecho ya lo hemos visto, ¿en qué año sale la primera guía de práctica clínica de la tuberculosis? ¿En qué año? La primera, no la más actual, la primera guía de práctica de tuberculosis, ¿en qué año salió? ¿Alguien sabe? ¿O ya no se acuerda? No, ¿ya no se acuerda? Bueno, la primera guía de práctica clínica de la tuberculosis salió. A ver, Sofía. Fue como en 1994, ¿no? Casi, exactamente. Fue en 1993. Fue la primera guía práctica clínica de tuberculosis, ¿no? Eso no quiere decir que a partir del 93 existió la tuberculosis, no, ya existía. Pero como tal, métodos, como viene la guía práctica explicado, métodos a seguir, pues no. Mi abuelita justamente, voy a entrar por la parte de la población, perdón, por la pobreza y hacinamiento. Mis abuelos eran, ¿verdad? Porque ya ninguno de los dos vive, eran originarios del estado de Oaxaca. Como ya lo vieron, lo explicó mis compañeras, perdón, pues es uno de los estados más pobres, ¿no? Y mis abuelitos sí vivieron o fueron personas que vivieron pobreza extrema. Y yo tuve dos hipótesis cuando me platicó mi mamá de eso, porque mi mamá no sabe ni se acuerda en qué momento fue o qué fue lo que le... O sea, que por qué se contagió de tuberculosis, ¿no? Solamente que me platicaba justamente lo que hemos visto, los síntomas. Dolor torácico, cuestiones para respirar, dolor de cabeza, no podía dormir, cosas así, ¿no? Y ahí había dos, porque en el caso con mis abuelitos vivían en un rancho, ahí aplicaban justamente las dos formas de contagio. ¿Cuáles son? Una, que puede ser porque una persona esté contagiada y pues tú te contagies. ¿Y cuál es la otra? ¿Si se acuerdan cuál es la otra forma de contagio de la tuberculosis? ¿O tampoco se acuerdan de cuál es? ¿No se acuerdan? Por el consumo de leche infectada. Exactamente. Bueno, pues la verdad, ni mi mamá, mucho menos yo sabemos por qué fue, pero ahí están las dos variables. Mi mamá me comentaba que un día antes de que mi abuelita cayera en cama, justamente por eso, una persona creo que fue, o no sé, se pusieron a tomar, y en aquel entonces pues estaba muy acostumbrado en que de una copita y la misma copita tomaban varios. Entonces, alguien podría contraer y por ahí se enfermó mi abuelita, o la otra es que mis abuelitos se dedicaban a la elaboración de quesos, por ejemplo, ¿no? Ordeñar las vacas. Y recuerden que la leche que nos llega a nosotros está pasteurizada, ya pasó por un proceso en donde se quitaron todas, cualquier bacteria o cosas malignas que nos pudieran hacer daño. En el rancho no quiere decir que no, o sea, hierves la leche y también, pero también había personas que se la tomaban así directo, y entonces también por ahí lo podías contraer. Entonces, la verdad, yo no supe. Otro factor que también influyó, aparte de la pobreza, es el hacinamiento. Cuenta mi mamá que, bueno, para empezar, mis abuelos tuvieron, pues, como no había tele en aquel entonces, ¿verdad? Como hoy, gracias al internet, y todas estas cosas que nos podemos distraer, vivían en hacinamiento, porque eran mis dos abuelos y sus 9 hijos, o sea, literal como el caso de Andrea, o sea, eran 11 personas en un pedacito. Recuerden aparte que las condiciones de un rancho y en aquel entonces pues no eran las más adecuadas, no era como que tuvieran piso, ni siquiera de cemento. Ahorita nos decimos, ah, tiene piso de cemento, o sea, era la tierra, literal, dormían, me platicaba mi mamá, ¿no? Y pues los techos pues eran de teja, o sea, no era como ahorita que nosotros tenemos de concreto, no, era de teja, donde influían muchas cosas, ¿no? Y era un cuartito muy pequeño, donde nada más se vivía, entonces había un problema de hacinamiento. Si mi abuelita se enfermaba, ¿cómo le hacían? Me contaba mi mamá que le pusieron un plástico para dividir, como un plástico azul, y así, y nada más, pero no era de que usaran cubrebocas ni nada. Milagro que no se contagiaron mis familiares, pero entraban así, y mi abuelita, pues la tuberculosis se la llevó, yo creo que me cuenta mi mamá como en una semana o 2 semanas. Obviamente su estado de ánimo, lo que yo estaba platicando, pues no era el mejor. Estaba triste porque no podía atender a sus hijos. En aquel entonces mis tíos, los más pequeños, tenían 2 y 4 años. Recuerden que también están estas tradiciones mexicanas en donde el hombre trabajaba, la mujer se dedicaba a hacer la comida, y si justamente la mujer era la que estaba en cama, pues obviamente, qué feo decirlo, ¿no? Pero mi abuelito, pues sí, era una persona aparte de muy machista, que bueno, son otros tiempos, no podemos juzgar. Pues no llegaba, y si no había alimento, pues también tenía que, no era como que él, qué feo decirlo, sí, se siente yo feo, no era como que él pudiera hacer la comida. Lo que hacía era entonces pagarle a lo que se conoce como mozos,
a una moza, a una persona, una muchacha que le hiciera la comida. ¿Eso qué influía? Pues un gasto, porque ella iba a cobrar, no iba a ir a ayudar a mi familia así de gratis, tenía que ayudar. Y si le estoy comentando que mis abuelitos sí vivieron pobreza extrema, que literal era de que me contaba mi mamá, ¿no? Nosotros comíamos pan una vez a la semana, ¿no? Carne una vez al mes, ¿no? Así se los pongo. Entonces, imagínense, si así ya vivían de una forma muy pobre, ahora hacer un gasto extra y estamos sin contar los medicamentos que se utilizaron, las visitas al doctor, pues obviamente todo eso influyó y pues mi abuelita se fue casi en una semana y media, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo claro de lo que dijeron mis compañeras y de los que le hablo, de lo que les hablé yo, perdón, de cómo influyen todos estos factores. La pobreza, el hacinamiento, el estado de ánimo, los estilos de vida, el no comer bien, la mala alimentación, todo esto va a provocar, y no solamente la tuberculosis, ¿ok? Muchísimas enfermedades vienen por eso. Entonces hay que cuidarnos, hay que alimentarnos bien. Ahorita que estamos pues sentados, ¿no? De que no tenemos mínimo ese movimiento de cambio de clase y vas a un edificio al otro, nada más es cambiar y pasen el link de Zoom y nos metemos. Pues hay que tratar de pues, hacer ejercicio, cuidarnos bien, tener una buena alimentación, pues para ser menos propensos a agarrar una enfermedad, ¿no? Ya que les dije toda esta historia sobre mi familia, ahora sí continuamos con mi compañero José Antonio. Gracias. Muy bien, Miguel Ángel. Bueno, yo les voy a hablar sobre las redes de apoyo y su importancia. La siguiente, por favor. En México, la principal red de apoyo es la red TAES. Esta es una red de enfermería que con una estrategia de apoyo, como una estrategia de apoyo al programa de prevención y control de la tuberculosis. Está conformada por personal de enfermería y profesionales aliados como psicólogos, psiquiatras, etcétera. La misión de esta red de apoyo es de sensibilizar al personal de salud respecto a al estado de ánimo y al tratamiento de que se lleva a cabo en los pacientes. La misión de esta red es lograr un México libre de tuberculosis en colaboración con las autoridades sanitarias y las diferentes instituciones de salud. Esta red de apoyo, esta red se llama Red TAES porque, bueno, primero que nada, las siglas TAES significa tratamiento acortado estrictamente supervisado. Como sabemos, pues la tuberculosis no es el tratamiento de la tuberculosis no es algo que se pueda hacer de manera autónoma, o sea, tú no puedes ir a la farmacia y comprar los medicamentos porque no los venden. Entonces, esto principalmente a eso, a que es una red de apoyo para dar seguimiento al tratamiento especializado y supervisado en pacientes con tuberculosis. ¿Le puedes cambiar, por favor? Principalmente se basa en el apoyo social y, bueno, ellos promueven, o su misión es lograr, su objetivo es, como ya se los había dicho, concientizar, sensibilizar a los doctores respecto a la situación de sus pacientes con tuberculosis. Por un lado está el apoyo emocional, que pues el médico o el personal de salud debe de brindar expresiones de empatía, amor, confianza y preocupación por su paciente, así como dar una integración social y sentido de pertenencia y compañía al paciente. Es decir, no debes el paciente se debe de sentir perteneciente, no como excluido a causa de su enfermedad. Esto también se logra a partir de el apoyo emocional a los pacientes con tuberculosis, se logra a partir de reuniones con personas que tuvieron tuberculosis y lograron recuperarse para que compartan sus testimonios. Eso es muy importante este apoyo en los pacientes porque se ha encontrado que el apoyo emocional o bueno, el estado de ánimo de los pacientes y no nada más en la tuberculosis, sino en general, es un factor que influye mucho en el seguimiento y en la recuperación, en el seguimiento del tratamiento y en la efectividad de en el paciente. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, un paciente que no es apoyado emocionalmente, es decir, que el médico ni su familia se preocupa por él,
pues también se va a desinteresar en su salud. Antes de, bueno, principalmente esta red que ya les había mencionado, pues eso es lo que busca, que el médico se interese por la situación de su paciente, no solamente se interese en que su paciente, no solamente que al doctor le interese si el paciente está cumpliendo o no su tratamiento, sino que también le interese el por qué no está, por ejemplo, asistiendo a la toma de su tratamiento. Entonces, pues el médico tiene la obligación pues de preocuparse por que su paciente siga el tratamiento y de asegurar que el estado de ánimo del paciente sea pues sea bueno. La siguiente, por favor. También dentro de este tipo también encontramos pues obviamente el tipo de apoyo instrumental, ¿no? Apoyo se refiere a la ayuda material y de servicios. La ayuda material puede ser, por ejemplo, como ya lo vimos, la tuberculosis es una enfermedad que se presenta mayormente en poblaciones que viven en pobreza. Por lo tanto, el apoyo, ya sea entregando alimentos o entregando apoyos económicos para que ellos se puedan movilizar hacia su centro de salud donde reciben el tratamiento, es muy importante para dar el seguimiento del tratamiento, porque pues las personas que viven en pobreza, pues es porque no tienen un ingreso financiero bueno. Entonces, por ejemplo, si en una familia que vive en pobreza, el que se enferma de tuberculosis es el proveedor o el sostén de la familia, pues va a afectar mucho en la economía. Entonces, por eso es esto de entregar ese tipo de apoyos para que el paciente se sienta también motivado y sienta que pues está recibiendo apoyo, porque igual muchos pacientes también otra causa eh, de que el paciente, la otra causa de la adherencia o otro factor que influye en la adherencia del tratamiento en los pacientes, pues principalmente también es la economía, porque a pesar de que el tratamiento es gratuito, pues tampoco, pues no a todos los pacientes les queda cerca el lugar donde reciben su tratamiento. Entonces deben de realizar gastos de pasajes, dejar de trabajar cuando reciben su tratamiento. Entonces, todo esto afecta de manera directa a sus ingresos económicos. La siguiente, por favor. También se les debe dar un apoyo informativo a las familias y a los enfermos con tuberculosis, como consejos, sugerencias y una retroalimentación e información por parte de los profesionales de la salud. Esto con el fin, pues, de que conozcan la enfermedad y pues ellos que ya fueron, que ya vivieron, bueno, ya alguien de su familia fue infectado con tuberculosis, pues tengan el conocimiento de esta enfermedad y puedan promover promuevan esta información con demás personas para evitar el contagio de tuberculosis. Bueno, esto sería todo, pero bueno, antes de terminar todo esto, pues quisiera comentar que bueno, ya hablamos de la red de apoyo y todo, pero también algo que no es muy visible dentro de estas redes de apoyo es el hecho de a qué sectores están limitados, ¿no? Porque, por ejemplo, pues sí, estas redes de apoyo son para personas que acuden a su tratamiento con tuberculosis y que se tiene el conocimiento de que están infectados. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con las poblaciones como las poblaciones carceleras? En las poblaciones carceleras no reciben atención médica de este tipo, vayan, apenas si reciben la atención apenas si les dan el tratamiento. Entonces, eh, es una población olvidada que por lo general las únicas medidas que se toman en estos lugares de donde además son lugares donde hay un alto índice de incidencia en tuberculosis, pues es aislar a los presos que están enfermos de este tipo de tuberculosis, pero pues pero aislarlos, pero sin recibir ningún tipo de apoyo.
Entonces, pues eso era lo que quería comentar. Gracias por su atención. Muchas gracias, perdón, José, muy bien, muy interesante. Bueno, ya cerramos su presentación. Sí, como podemos ver, dime, Mejía, ¿quieres comentar algo? Algo rápido sobre la parte de José. De hecho, yo encontré un manejo, bueno, es como una guía de manejo de pacientes con tuberculosis y mejora de la adherencia al tratamiento. Y está bonita porque, bueno, se las voy a tratar de enviar. Está bonita porque, igual como dice José, como que da la perspectiva de que no solo debemos de ser las personas que saben de la enfermedad y la tratan, o sea, como médicos, pues nuestro papel también debe de ser el tratar de escuchar al paciente, pues ver por su bienestar y todo. Y en esa guía lo explica como de manera muy sencilla y todo. Si puedo, se las envío. Excelente, muchas gracias. Sí, justo lo están viendo. Yo creo que con esto ustedes ya empiezan a darse la idea de lo que nuestra clase, de lo que en esta materia estamos viendo. ¿Cuál es el enfoque que le damos a estas diferentes patologías? No alcanzamos en este semestre, pero ustedes van a tener 4 semestres en donde van a haber 2 escenarios por semestres con temas bien interesantes, muchachos. En este semestre nos tocaba ver infarto al miocardio y, bueno, eran 3 escenarios, era infarto al miocardio, tuberculosis y anemia. En otros ven síndrome de Burnout, en otro ven cáncer de próstata, en otro van a ver alcoholismo, etcétera, etcétera. Pero el enfoque que damos a estas patologías es desde el punto de vista salud pública, ¿sí? Estamos, donde nos damos cuenta, y ustedes pueden ver a través de este escenario, que una enfermedad no es una cuestión aislada, no es el hecho de toser por las noches, de tener diaforesis o sudoraciones nocturnas, ¿sí? Con una tos crónica, que es una tos productiva, ¿sí? Que si es una tos de más de 3 semanas y se vuelve hemoptoica, o es decir, la presencia de sangre en esta expectoración, y está adelgazando la persona, ha perdido el apetito, y ustedes son bien doctos, entonces es tuberculosis. Y ya aprendieron ustedes que voy a tener que tomar una radiografía de tórax, y que ya saben, ya aprendieron bien toda su fisiopatología, ¿sí? Que se forma algún nódulo de Ghon y luego el complejo de Ranke, etcétera, etcétera. Ustedes son bien doctos y dicen, no, la doctora nos dejó bien dicho que vaciloscopía para hacer el diagnóstico y que a sus contactos vamos a hacerle la prueba de Mantoux o de PPD para ver si está en contacto con esta bacteria y ya, todo eso. Pero esto de lo que estamos hablando ahora, que lo estamos desmenuzando, si se dan cuenta, al yo pedirles que me lo expongan como temas, ¿qué es pobreza? ¿Sí? ¿Qué dice el Coneval de esto? ¿Qué es el Coneval? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son la población vulnerable? ¿Qué onda con los que viven en la cárcel? Ustedes me lo dieron muy, muy padre. Pero además de todo, ¿qué emociones tiene un paciente con una enfermedad? Llámese tuberculosis, llámese de lo que sea. Pues lo dijo muy bien Miguel Ángel, no va a andar yupi yupi, ¿qué creen? Que tengo COVID, ¿cómo ven? Buena onda, ¿verdad? No, y lo dijo bien. Hoy con COVID, muchachos, se sienten apestados. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron COVID, pero el miedo nos hace sacar a veces nuestras manifestaciones más negativas, ¿no? Y alguien tiene COVID y ni me acerco con él, ni más, ¿qué tal que me da COVID? Y no porque me dé COVID, sino la incertidumbre me mata. ¿Qué tal que me pongo muy mal, me tienen que intubar y me muero? Porque es lo que hemos oído, es lo que sabemos, ¿sí? Y bueno, pues tuberculosis, decimos, no porque a lo mejor, como dice Miguel Ángel, quién de mi familia tuvo tuberculosis aparte de mi abuelita. No lo sabemos porque a quién se le hizo PPD, pero lo que me queda claro que fue una tuberculosis latente,
ahora sí ya hablamos con propiedad, ¿verdad? Y que a lo mejor la abuelita, y yo se los juro porque el caso de mis abuelos es muy semejante, ¿sí? A ellos no les pusieron vacuna de BCG, que se acuerdan que comentábamos entonces que la vacuna de BCG solo me protege de una tuberculosis miliar o meningea. Y entonces, si estas personas en condiciones vulnerables desarrollan una enfermedad, pues seguramente va a ser una tuberculosis miliar, ¿verdad? Y se va a morir, ¿no? Entonces, sí, ya ahorita vean cómo estamos dando este enfoque. Sin embargo, lo que dice Sofía para mí es lo más relevante y lo comentábamos en un momento dado. ¿Qué tan empático soy con mi paciente? Ya soy muy fregón y sé hacer diagnóstico de tuberculosis. Señor, se tiene que tomar su medicina porque si no, le va a ir muy mal. No, ¿sabes qué? No regresa el paciente contigo, ¿sí? O se va llorando o de plano se avienta al metro. Y eso es lo que esta materia pretende en cada uno de ustedes, cambiar ese enfoque humanista, ¿sí? Hacia nuestros pacientes. El que ya lo verán ustedes y ojalá que nunca se les olvide porque van a tener otras materias, otros semestres, van a entrar al internado, al servicio, donde los van a presionar mucho, ¿sí? Pero que su calidad humana no baje, que se dejen unos minutos ustedes para poder escuchar a lo mejor ese viejito que se siente muy angustiado, porque le dijeron que tiene cáncer de próstata, o la niña, la chica, que resulta de que está embarazada y no lo quería, o aquel que salió con un VIH positivo, ¿sí? O en nuestro caso, que tiene tuberculosis, ¿sí? Por eso es de que ponemos un escenario para que lo estudiemos de esa manera, ¿sí? Pero no es para criticar o el diabético, deje de comer azúcar, ¿eh? Porque si no le va a ir de la tostada, ¿eh? No, espérame. Estamos hablando de desnutrición o de malnutrición, muchachos. Hoy por hoy, antes el desnutrido era el flaquito, ñango, ahí todo enclencle. Ahora es el obeso, pero porque tiene unos hábitos de alimentación deficientes. Pero ¿qué creen? A lo mejor es como Andrea, con lo que trae en la bolsa, pues va y compra a lo mejor un tamal en la mañana, ¿sí? Para medio matar el hambre. Y a lo mejor sale y enfrente venden tortas y compra la más barata y de salchicha de esas bien feas. Pero me mató el hambre. Y llego a mi casa y a lo mejor me como 2 tacos de frijoles. Es que no alcanza para más, ¿sí? Y entonces yo no le puedo estar diciendo, señor, necesita comer bien, tener buenos hábitos de alimentación, mejorar su estilo de vida. Pues es que no tengo otro. En el estilo de vida veíamos que se tiene que hacer ejercicio, ¿sí? Pero si está metida Andrea más de 8 horas en la fábrica, no sé hasta dónde vive, no sé cuánto hace para regresar a su casa, pues ¿a qué horas va a hacer ejercicio? Y entonces el tener la capacidad de comprender todas estas situaciones que ustedes me lo están desmenuzando como un tema, les permite a ustedes tener el conocimiento, muchachos, primero, ¿sí? Y ya tienen conocimiento, ahora la capacidad de comprensión del por qué una persona puede enfermarse, ¿sí? El por qué vive en una condición insalubre, el por qué desgraciadamente robó algo y lo metieron a la cárcel y en la cárcel adquirió tuberculosis, ¿sí? Porque tenía hambre. O porque era una persona que venía de El Salvador, de Guatemala, en donde las condiciones también económicas no son mejores de su país, ¿sí? Y por eso yo les marcaba a un principio, la pobreza es el mejor marcador o el mejor indicador, ¿sí? De las condiciones sociopolíticas de un país. Entre más pobreza, nos va dando ese indicador que las condiciones sociales de un país son malas, pésimas, como lo está pasando en México, ¿sí? Pero que nosotros, no por ello, dejemos de ser empáticos. En el CAES, muchachos, esto es para el tratamiento acortado supervisado. Es decir, tiene que ir el paciente al centro de salud
a que le den sus pastillitas, a que le den su piquetito, de acuerdo a cómo se lo mencionen. Pero ¿qué creen? Que en muchas ocasiones el paciente no puede ir solo, ¿sí? Ya lo dijeron ustedes, si es el proveedor de familia, ¿sí? Tiene que dejar de trabajar. ¿Qué va a decir su patrón? No te pago. Si no vienes, no te pago. Y además tienes tuberculosis, ¿sabes qué? No regreses. Le va a quitar la chamba. Le quita la chamba por desconocimiento, ¿sí? Y nosotros médicos lo decíamos, ¿qué tenemos que hacer? La difusión de programas en los cuales podamos explicar a la población qué es la tuberculosis, cómo se trata la tuberculosis, se cura la tuberculosis después de 2 semanas de un buen tratamiento, ya no es contagiosa, ¿sí? Pero si mi paciente si yo no lo sé como médico, yo no se lo sé transmitir a mi paciente, pues evidentemente, lo dijo Ángel, ¿ustedes creen que va a estar más a gusto? Claro que va a estar bien ansioso, ¿sí? Y mortificado porque no sabe qué va a pasar. Pero ahí es nuestra función de que si le explicamos tranquilamente, le damos ánimos, ¿sí? Lo apoyamos, pues va a salir adelante. ¿Se acuerdan en el documental que revisamos de Zico? Que en Inglaterra, si el paciente no tiene para trasladarle, le daban dinero. Sí. Aquí, ¿a quién le van a dar dinero porque no vaya a trabajar, porque tiene tuberculosis? Entonces deberían de haber programas de apoyo, como lo dijo Ángel, económico, en donde voy a llevarle algo como una canasta básica. ¿Estamos de acuerdo? Y no se hace, ¿sí? Entonces, vean con esto, si yo quiero concluir el día de hoy este tema, en donde lo que yo encontré, evidentemente, por el Coneval, mencionaba, ¿no? Que la pobreza como tal, muchachos, no es tan solo la falta de dinero como tal, ¿sí? Sino que es la medición multidimensional de los derechos básicos, ¿sí? No es el hecho no nomás de no tener dinero, sino que desgraciadamente no hay un apoyo, ¿sí? Desde el punto de vista multisocial. Entonces, por eso, en esta inequidad, ¿verdad? Económica del país, hay pobreza y pobreza extrema, como la gente que vive en la calle. Tuvieron una buena participación, muchachos, del equipo, muy flojita la del grupo, están cansados, pero traten de revisar estos temas porque como vamos viendo, lo vamos uniendo todo para que sepamos, podamos al último otra vez discutir el escenario que estamos revisando. ¿Ok? ¿Hay alguna duda o comentario hasta este momento, muchachos? Antes de que termine nuestra clase. ¿Nadie? No. Bueno, pues me gustó su presentación. Dime, Miguel Luis Ángel Zárate. Bueno, algo que recordé mucho es de que siempre decían, bueno, uno, hay que saber decir las malas noticias, y la otra es que siempre que vas a comentarle algo, o al menos eso es lo que me han dicho, siempre que le vas a comentar algo al paciente, tienes que pensar como si a ti te estuvieran dando la noticia. ¿Y cómo quieres que te la den? ¿Quieres que te digan, usted se va a morir? ¿O hay una forma en la que usted es muy distinta la empatía que puede tener un médico, y eso también repercutirá demasiado en la emoción que tendrá después el paciente y en cómo se va a tratar? Porque en el caso de mi padre, por ejemplo, él detestaba ir a los hospitales porque siempre le decían, es que usted ya se hubiera muerto, es que usted ya hubiera hecho esto, si usted no hace esto. Nunca se ponían los zapatos, en este caso de mi padre, por lo mismo les faltaba empatía, y eso era lo que a él le asustaba, por eso no iba, y lamentablemente falleció hace 5 meses, por lo mismo de que odiaba ir a los hospitales.
Sí, fíjense que no tuvimos la oportunidad, yo no tuve la oportunidad con ustedes por el semestre tan acortado y todo. En este semestre se revisa la relación médico-paciente. Justo se revisa este tema en el que incluso cuando estamos en presencial allá en la FES, los hago que hagan como si fueran ustedes los médicos y otro lo hace de paciente y lo criticamos y es una dinámica muy, muy, muy entretenida y muy divertida. Evidentemente, esto lo vamos aprendiendo, se va aprendiendo, muchachos. Ustedes lo van a aprender con sus profesores cuando hacemos el pase de visita, cuando estamos en un consultorio. Sin embargo, yo considero que para empezar la educación, ¿sí? La presentación es importantísimo. ¿Sí? Yo no puedo presentarme frente a ustedes en greñas, mal alineada, y si es físico, pues por lo menos que huela, si no a perfume, a jaboncito, ¿verdad? Y que mi bata esté limpia y que mis uñas estén recortadas y que no tenga mal aliento, ¿sí? Porque somos imagen, ¿sí? Y eso al paciente, para empezar, es la presencia que ustedes dan, el impacto que generamos. El hecho de siempre ver a nuestro paciente a los ojos y otorgarle una sonrisa y quizá preguntarle cómo ha estado, personalizarlo, ¿sí? Señor Luis Ángel, buenas tardes, ¿cómo ha estado usted? ¿Sí? Eso es el inicio de querer entablar una relación, ¿sí? ¿Qué lo trae por aquí? Buenas tardes, estoy a sus órdenes. Ay, pues mire, doctora, y empiezan. Y tú en el Seguro Social te urge porque son 17 consultas, ¿sí? Y no tienes todos los elementos. Bueno, es otro tema, muchachos. Pero con el tiempo aprendemos hasta se oye mal, pero a batear algunas cosas porque no te alcanza el tiempo. Sin embargo, darle la confianza al paciente. ¿Usted cómo se ha sentido? Pues no, doctora, no tanto. Mire que me mandaron esto. ¿Por qué? No, es que yo no lo pude comprar y entonces me dieron otro. Ah, ok. Es importante que usted lo revise. Es decir, seguir el hilo con mi paciente, darle esa confianza, ¿sí? Y decirle que todo lo que él nos dice para nosotros es importante, que no está solo, que lo vamos a ayudar en la medida en que podamos y que darle alternativas. Muchas ocasiones hasta pueden ustedes, yo le llamo, mire, bueno, yo lo he hecho, ¿sí? Buscar la ayuda para un paciente, y se vuelve muy gratificante. Pero nada, muchachos, lo primero de lo primero es tener conocimiento. Si ustedes de nada les sirve ser súper simpáticos y empáticos con mi paciente, si estoy bien burra. No, pues valió gorro, ¿sí? Debe de haber congruencia entre su calidad de intelectual y su calidad humana, ¿sí? Que no se chocan, ¿eh? No chocan para nada. Y hay quien les dice, todo, ahí en todo en la viña del Señor, quieren cobrar los miles de pesos por una consulta. Los conocimientos no se les acaban, chicos, si ustedes quieren. Y el poder ayudar a una persona es una gran oportunidad. Y evidentemente no nos enseñan a cobrar, eso ya vendrá más adelante, pero de momento que sigan teniendo esa calidad humana, ¿sí? Y que a lo mejor alguno de ustedes sea el secretario de salud, me vendría perfecto, porque entonces al sensibilizarlos sobre estos aspectos sociales de la medicina, podría ejercerse un sistema de salud nacional mejor que el que tenemos actualmente, ¿no? Entonces me encantaría, ¿eh? Ustedes serían unos fregones. ¿Querías hablar, José Antonio? ¿O quién quería hablar? ¿Alguien levantó la mano? Sí, bueno, pues nada más quería decir que pues obviamente siempre es importante conocer el contexto en el que vivimos nosotros y bueno, toda la gente en general, el contexto en el que vive la gente, porque si no, pues siempre no, por ejemplo, siempre vamos a basarnos en decirle al paciente, ay, es que usted tiene tuberculosis porque es pobre y porque vive con mucha gente. Entonces, no debemos de limitar a eso el problema, no debemos de limitarlo a que la gente, porque es pobre, porque vive en hacinamiento, sino que debemos de ayudar al paciente para buscar alternativas para mejorar su salud.
no, porque pues debemos entender que todas estas situaciones o todos estos determinantes no están en las manos del paciente, no están controlados por él. Entonces, tampoco pues podemos decir, tampoco podemos así por arte de magia pues hacer que la persona ya no sea pobre, ¿no? Pero podemos ayudarlo a Ya, bañarse, si no se va a seguir Se cortó. enfermando. se te cortaba tu audio. Pero tienes mucha razón. Es decir, chicos, nosotros no somos jueces, ¿sí? Somos servidores médicos, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes lo van a aprender. Dentro de medicina se llama historia clínica, y en su historia clínica vamos a ver algo que se llama, vaya, primera edad, antecedentes personales patológicos, ¿sí? Y ahí vamos a descubrir en los antecedentes personales patológicos si tiene una comorbilidad, VIH, diabetes, cáncer, ¿sí? Cualquier otra enfermedad. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, ahí es donde entra condiciones de vida, si está casado, cuántos hijos tiene, cuántos viven en su casa, dónde es su casa, ¿sí? De dónde es originario, ¿verdad? Porque para saber si viene de Chiapas, de Oaxaca, o si es un extranjero, ¿sí? Y entonces, nosotros tenemos en nuestra historia clínica que solicitar toda esta información para el siguiente rubro, que es padecimiento actual. ¿Desde cuándo está usted enfermo? Empezamos por tiempo. ¿Desde hace cuánto? ¿Cómo empezó? ¿Por qué empezó? ¿Sí? Y ahí vamos armando toda nuestra historia clínica, que es un documento, muchachos, que se le ha perdido mucha importancia, ¿sí? Que ya lo hacemos como si fuera un machote, que no debe de ser, pero que esta nos sirve para tener los elementos de sostén de una probable patología. Entonces yo hago mi probable diagnóstico. El diagnóstico ya lo tengo, ya les dije, somos bien doctos y ya dijimos, es una tuberculosis, ¿sí? Y sabemos entonces, como tú dices, José Antonio, es para comprender por qué tuvo tuberculosis, ¿sí? Y me queda claro que fueron dos factores, la pobreza, en donde entró un mal estado de nutrición, ¿verdad? Hacinamiento y un estado inmunológico deficiente. Y entonces ya con esto vamos a trabajar, ¿sí? Pero importante decirle que sus familiares tienen que ver, si no tienen tuberculosis, también a través de la prueba de PPD, que a él le vamos a hacer cultivo de su esputo o de su expectoración, que si sigue el tratamiento como se lo vamos a indicar, en 2 semanas él se habrá curado. ¿Sí me explico? Y entonces, pues yo qué ganas de ser Santo Claus y cambiarle la condición socioeconómica. No, pero hacer lo que a mí me atañe con la mejor calidad y empatía, ¿verdad? Y por eso yo les comentaba, si se fijan en nuestro escenario, está Andrea Llora, ¿sí? Está muy lábil. Pues imagínense, ella es la única proveedora y va a dejar de trabajar. Pues ¿quién les va a dar de comer? Y es una situación que se puede vivir en cualquier momento, ¿verdad? Bien, muchachos, esto da para mucho, como pueden observar. Vamos a continuar, nos vemos el viernes. Por favor, preparen el tema, chicos, aunque no tengan que presentarlos, aunque no sean el equipo número 3, tienen los temas para que participen, para que aporten cosas nuevas y que podamos seguir discutiendo, ¿vale? Si no, me van a obligar a dejar tareas y eso es lo que no quiero porque les cargo mucho la mano, ¿sí? Entonces, nos vemos el viernes, ¿sí? Me mandan sus trabajos que hayan hecho para yo tomarlo en consideración. ¿Hecho? Sí. Mientras que tengan una linda tarde. Buen provecho. Gracias, profesor. Igualmente.